Sean bienvenidos a un episodio más del podcast del Seminario de Guadalajara, Escápate. Y de nuevo me da mucho gusto estar ahora aquí con ustedes, ya estrenando cabina. Gracias también a todos ustedes porque esto también es posible gracias a su generosidad y a la cercanía que tienen para con nosotros en el seminario. Y bueno, pues ahora me toca presentar de nueva cuenta que de veras que es todo un honor y un placer que esté aquí en el seminario con nosotros la doctora Ivonne Chávez, directora de la clínica Rosati. Doctora Ivonne, bienvenida a tu casa, bienvenida al seminario, a tu podcast aquí con tu amigo Chema, pero con tu paciente también. Muchas gracias que estás aquí. Chema. Muchas gracias. No, es un honor para mí estar aquí. Me honra grandemente esta invitación, ya sabes, corriendo siempre, pero bueno, aquí haciéndolo con mucho gusto y con mucho honor para quien honor merece, que es para el Señor. Amén. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo y compartirlo con nosotros. Antes de entrar en materia propiamente, me gustaría muchísimo que recomiendes, doctora, las redes sociales de la Clínica Rosati para que quien nos esté escuchando, nos está viendo a través de YouTube, pues también conozca más y si alguien después quiere contactarlos, pues lo pueda hacer. Sí, con mucho gusto. Es @Clínica Rosati, así, tal cual. Y en Facebook es igual, Clínica Rosati. Y el teléfono de contacto de la oficina es 33 15 17 78 41. Muy bien, pues muchas gracias. Así que si alguien gusta contactar a la Clínica Rosati, ya sabe cómo hacerlo. También recomendar las redes sociales de nuestro querido seminario en Instagram como @seminario.guadalajara, Facebook y en YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara. De nueva cuenta, pues es un honor estar aquí en este lugar, en este podcast, aquí como ya Chema, que desde los principios estuvo en este espacio. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Doctora, gracias por estar acá con nosotros de nueva cuenta. Te invitamos a ti que nos estés escuchando, que nos acompañes durante todo este podcast. Y bueno, pues sin darle ya tanta vuelta al asunto, hemos querido titular este podcast como Una fe sin ataduras. Y bueno, ahora meses atrás, tiempo atrás, hemos sido testigos de cómo nuestra República Mexicana se ha visto más violentada, se ha visto más sufriente, por así decirlo, y pienso que estamos en un punto álgido en donde ya no podemos ocultar la fe. La fe no es esa anestesia, no es ese analgésico que pareciera que entume el sufrimiento, sino que la fe debería de ser como la iglesia nos lo ha dicho, como los papas nos lo han venido diciendo, como el mismo Jesús lo dijo, que Él es la luz, que Él es el camino, que Él es la verdad. Yo pienso que la fe, más que ser como ese analgésico que puede mantenernos adormilados en muchas de las áreas de la vida, tendría que ser como ese impulso que nos empuje a darlo todo, a dar lo mejor, pero que sea esa conexión entre lo que somos. Porque a lo mejor y nos podemos perder creyendo que quizás la fe solamente se vive dentro de las iglesias, pero pienso que no, porque al final de cuentas somos esa dimensión de alma, mente, cuerpo en donde estamos íntimamente vinculados, no lo podemos separar como una ensalada, ¿no? Separa la lechuga, el jitomate y pareciera que es así. Entonces debe de haber una armonía en lo que creo, en lo que digo, en lo que hago, lo que pienso. Y aquí voy a comentar algo de lo que tú me dices cuando estoy contigo ahí en la terapia, que sí es necesario que haya una coherencia entre estas tres cosas, pero algo que me quedó muy marcado y me sigue impactando y confrontando es la parte en donde estas tres cosas hay que adecuarlas con quién creo, con aquel al que le creo, aquel con mayúscula. Y pues bueno, creo que el obispo de Cuernavaca, él como secretario de la SEM, emitió un comunicado, un mensaje en donde pues tal cual él como pastor de la iglesia se hace portavoz de los demás hermanos obispos del episcopado, y me llama mucho la atención cómo así tal cual lo dice, ¿no? O sea, México está de lado a lado, a lo ancho y a lo largo del país, que salpica sangre. O sea, es un país muy violento. Dios mío. Y yo pienso, a propósito, por ejemplo, si fuera del tema del martillo, pues si hay que dar la vida por Cristo se da, pero con un sentido.
y que dé como mucho fruto, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas creo que nosotros nos estamos acostumbrando a un sufrimiento inútil, a un sufrimiento que no está dando vida, o sea, no es como dar la vida pues por la fe. Y ante eso me gustaría mucho que nosotros, como un primer paso a este contenido, hagamos una ligera distinción entre la idea que tenemos de Dios y quién es Dios. Porque muchos de los que seguramente también nos están escuchando, quizás están peleados con Dios por lo que haya sido, pero más que con Dios es con lo que les han dicho que es Dios, Ujú. con la idea que hay de Dios. Ujú. Ante eso me gustaría mucho, doctora, que si nos puedes dar como también ya algunas pistas de cómo poder como tener ese criterio para decir, a ver, esto que esta persona me está diciendo que es Dios en su vida es su experiencia y no significa que tal cual sea así Dios. Yo tendré mi experiencia, porque al final de cuentas tenemos un Dios que se nos va revelando poco a poco, pero también de manera muy especialísimamente personal. Así es. No nos podemos masificar ante esto. Entonces, de esa relación entre Dios conmigo y yo con Él, brotará esta luz que será ese fuego interno que ya no lo podemos ocultar. Ya no nos podemos quedar callados, pero no es un hablar por hablar. Ya no se vale a lo mejor y camuflajearnos, porque al final de cuentas pienso que nos estamos polarizando cada vez más, donde pareciera que es como, discúlpenme la expresión, no es la intención como levantar este comentario así tal cual, no, pero pareciera como si fueran los buenos y los malos, los de Dios y los que no. Al final de cuentas, cuando creemos que Dios está más lejos de nosotros, es cuando más cerca está, porque es cuando Él sabe que más yo lo necesito. Entonces, ¿cómo ves, doctora, ante ahora sí que la problemática que vivimos al día con día? ¿Cómo podemos ir identificando esa experiencia de Dios en mi vida? Ay, caray, cuántas cosas dijiste, Chema. Me las puedes poner en peras y manzanas. Mira, este es un tema que a mí me apasiona. Sí. Tú sabes que soy una mujer de fe y me identifico como una mujer de fe y he sido una niña de fe, he sido una adolescente de fe, he sido una joven de fe, he sido una señora de fe y soy una profesionista de fe. Para mí la vida sin fe no tiene ningún sentido, ¿no? Es como una planta o como un animalito, ¿no? Y respetando la vida animal, por supuesto. Sí. Entonces, dentro de las cosas que dijiste, hablaste que, de alguna manera lo voy a traducir, si me lo permite, Chema. Claro. Que la fe no viene en masa, que la fe es una decisión personal, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Entonces, dice la palabra de Dios que si tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, qué cosas tremendas no haríamos, ¿no? Y entonces, cuando pensamos en este pasaje de la Biblia, muchas veces pensamos de forma egocéntrica o egoísta y pensamos en lo que nos beneficia a nosotros. Pero la reflexión que se hace, el contexto que se hace en la palabra, si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, de ahí se movería, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Y entonces, ¿para qué querrías mover una montaña para una sola persona? Cuando mueves una montaña es porque es un tope, es un obstáculo para que los demás vean. Sí. Y tiene muchas analogías, ¿no? El pasaje bíblico. Y fíjate que hablando de fe, decías en quién creemos o en qué creemos, ¿no? Sí. Y una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Esa es la fe, ¿verdad? La palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? O sea, le tienen respeto, le tienen miedo. Ay, caray, o sea, el nombre de Jesucristo. Creen y tiemblan. Pero es muy diferente creerle. Ese es el acto de fe. Entonces, también hay quien dice, ¿verdad? Yo me he topado con mucha gente, Chema, sobre todo en mi profesión, que desafortunadamente la mayoría de los que ejercen la psicología son incrédulos. Sí. Y me he topado con muchos colegas que me dicen, yo quisiera
creer. Y ahora que dices que el país está manchado de sangre, bueno, esto tiene años, ¿verdad? Si leemos un poco la historia y si leemos precisamente sobre la conquista, ¿cuántos misioneros fueron sacrificados por nuestros antepasados, los mexicanos? ¿Verdad? O sea, sí. hay un asesinato masivo cuando vinieron a evangelizarnos. Entonces, si leemos un poquito la historia, México es un país de armas tomar. O sea, México es un país que no le tiembla la mano para sacar un cuchillo, una pistola, dañar al otro. Y decía por ahí un filósofo que el hombre es el lobo del hombre. Sí. Entonces, nosotros mismos somos los que acabamos con la fe. Porque en los principios de la naturaleza humana, el hombre quería creer y creía, ¿sabes? En lo que fuera, pero creía. Entonces, la fe es inherente al ser humano. Y en lo que estabas diciendo hace rato, me acordé de algo que me gusta mucho, que decías, bueno, ¿quién tiene fe, no? Algo así dijiste. Sí, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto de fe? Y todo ser vivo tiene fe. Nada más que la fe se divide en positiva y negativa, digámoslo así, ¿no? Sí. El miedo es fe. Si tú tienes miedo, tienes fe. Y el miedo es un sentimiento innato, o sea, naces con miedo. El primer sentimiento que tiene el ser humano, uno de los primeros sentimientos que ejerce, es el miedo, porque nace del agua al aire. Entonces, el primer sentimiento que tiene es a lo desconocido. Entonces, el niño, el ser humano nace, el bebé nace, y nace un mundo que no conoce, por lo tanto, genera miedo. ¿Cierto? Eso es fe. Totalmente. Eso es fe. Entonces, tenemos fe innata, convertida en miedo. Pero el miedo no es un sentimiento negativo. De hecho, no hay sentimientos negativos, solo hay sentimientos agradables y desagradables. Entonces, el miedo muchas veces es un sentimiento desagradable, pero sin miedo no hay valor, Chema. Entonces, si lo equiparamos a la fe te genera valor. Dices, tengo fe en tal cosa y va sobre eso, ¿verdad? Tengo fe en que voy a terminar el seminario y lo terminas, ¿no? ¿Cierto? Después de no sé cuántos años, Chema, que ya eres diácono. Ahora sí que gracias a Dios, a tu esfuerzo y a tu perseverancia. Pero en este proceso hubo miedo, ¿cierto? Mucho. Pero también ese miedo te generó valor. ¿Sabes? Y entonces cuando sabemos que el miedo en positivo o el miedo encarrilado a la fe es valor, entonces la fe también tiene un grado de valor. Yo estaba pensando cuando estabas hablando y en alguna ocasión una persona me dijo algo que él pensó que era una ofensa, pero para mí fue un halago, ¿no? Entonces me dice, caray, tienes una fe como bestial. Como de bestia, ¿no? O sea, porque la fe no tiene lógica. Entonces, si lo decimos como una fe bestial, o sea, es una bestia para tener fe, ¿no? Entonces, claro, porque si bien podemos meterle la razón, lo podemos racionalizar, pero no le podemos poner una lógica, porque la fe no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, si hay algo que... Yo soy muy mala para pedirle cosas a Dios. Soy mala, ¿eh? O sea, para mí. Cosas para mí. Le puedo pedir sobre ti, le puedo pedir sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi familia en general, si quieres hasta sobre mis mascotas, ¿no? Pero me cuesta un poco trabajo pedirle cosas para mí. Y creo que una de las cosas recurrentes en las que he insistido a él es incrementa mi fe. Quiero tener más fe, quiero creerte más a ti y menos en mi propia fuerza, menos en lo que dicen los demás, menos en lo que he aprendido, cosas del mundo, cosas banales, menos en mi propia experiencia. Quiero creerte más a ti. Creerte más a ti es ilógico, porque una cosa me dice el mundo y otra cosa me dices tú, ¿sabes? Ahora con estas cosas que ocurrieron en Chihuahua, pues tú sabes que soy de allá, soy de Chihuahua. Allá nací, me crié aquí y pues he andado en muchos lugares, ¿no? Y todavía Dios me tiene aquí en Guadalajara por un poquito más de tiempo, que ya sabes que me voy a ir a vivir a Alemania. Y bueno, estoy por salir a Chihuahua y decía, el miedo me puede detener.
¿verdad? Pero si lo transformo a fe, entonces decir, bueno, yo quiero ir a que mi esposo conozca mis raíces, que no conoce el pueblo donde nací, que se llama Parral. Decía, yo voy por fe. Y ese rato dijiste, si muriéramos, no lo dijiste con esas palabras, ¿no? Pero si muriéramos por nuestra fe, ¿sabes? Si peleáramos por nuestra fe. Y hay algo que ha caminado en reflexión en mi vida muchos años y me da un poco como de pena decirlo y lo digo ahora sí masificado, ¿no? Ahora sí me atrevo a decirlo masificado. Los talibanes tienen una fe que están dispuestos a morir por lo que creen. Pero un creyente no, un cristiano no. O sea, a la hora que hay cocolazos, te escondes, ¿no? Y entonces, cuando corres, entonces escondes tu fe. También es parte de la naturaleza del ser humano porque somos constantemente incongruentes, pero también los que tenemos fe, constantemente queremos correr hacia la congruencia. Sí. Lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? En el sentir, pensar y actuar. Y cuando sentimos y pensamos y actuamos congruentemente y metemos en este triángulo, en esta triada, la fe, entonces nuestra congruencia o nuestro quehacer del día a día va caminando hacia agradar más a Dios, porque también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, ustedes no lo saben porque, o no sé si lo sepan, pero no deberían saberlo. Cuando queremos agradarle al sexo contrario, pues hacemos todo para ser aceptos, ¿cierto? Todo. Totalmente. Sí, el perfumito, si la ropa, si el peinado. Sabemos cómo conquistar a otro ser humano. Y entonces, si nosotros conocemos a Dios, si realmente lo conocemos, Él no necesita más que tu fe para estar agradado contigo, para que lo agrades a Él, ¿no? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no importa lo que hagas. No importa cuánto te desgastes, no importa cuánto reces, no importa cuántas obras de caridad hagas. Lo más importante es hacerlos a través de la fe. Primero la fe y luego las obras. Me quedo así de... Estoy en otra sesión de terapia. No, Chema, no me digas eso. Porque no voy a cobrar por este episodio. Yo pienso, no sé, doctora, quizás porque es verdad, nosotros tenemos en esta parte de lo profundo del corazón ese deseo y esa capacidad de Dios. Tú mejor que yo sabe que quien lastima es un corazón herido, seguramente. Uh-huh. Sin embargo, esa persona que lastima también tiene alma. Uh-huh. Entonces, pareciera que sí defendemos mucho que somos cuerpo, que somos mente, buscamos la salud mental, uh-huh. Los gimnasios, el nutriólogo, uh-huh. a cualquier síntoma inmediatamente uno corre con el médico. Uh-huh. Pero no podemos ignorar ni dejar ya a un lado la realidad del alma. Uh-huh. Porque al final de cuentas, de esa tríada de alma, mente y cuerpo, si no le estamos echando nada al alma, nada de alimento, al final de cuentas, algo de nosotros va a estar totalmente incompleto. Uh-huh. Le va a hacer falta algo. Y que ese algo que le haga falta lo buscaremos de compensar con otra cosa. A lo mejor y sintiéndonos el superhéroe, el yo la puedo, yo hago, yo quito, yo pongo. Y quizás podemos vernos en la tentación de sentirnos acá los chichos y tomar el liderazgo quizás no de manera adecuada, que nos enriquezca, que nos ayude, ¿no?, a ser más humanos, más sabios, más cristianos, más amables. Entonces, en esta línea, pienso que nos has dado un panorama muy amplio de qué es la fe, en qué y en quién hay que creer, hay que creerle. Cómo nos has dado ya también una especie de un programa, de un itinerario de vida. Pero por otro lado también no podemos perder de vista esa parte el sujeto de fe también tiene alma. Uh-huh. Y como le dice también Gabriel Marcel en relación al ser humano, es peregrino a lo absoluto. O sea, no podemos vivir sin creer en nada. Salimos de nuestra casa cuando vamos al trabajo, cuando estamos, como tú lo dijiste bien, de aquí del seminario, pues vamos a clases con la esperanza de
de pasar, de llegar a la meta. O sea, como lo diría también Papa Francisco en esta encíclica, documento apostólico, La alegría del evangelio, nadie va a la guerra sabiendo que va a perder. Así es. O sea, vas con una ilusión. Es fe. Están los sueños. Esa es la fe, al final de cuentas. Pero aquí a lo mejor, y sí conviene, insisto, que hagamos como ese énfasis en el tema del alma, porque pienso que no nos podemos desfasar dando, haciendo, quitando, poniendo y dejando a un lado el alma como no se ve, como no se siente. Entonces quizás como no es algo tangible, pareciera que no lo tenemos, pues. Pero al final de cuentas es con el alma quizás en donde se anidan las emociones más profundas de nuestra existencia. Y en ese sentido, cuando hablamos también de en quién creemos, quisiera citar así, a lo mejor y no de manera tan profunda, para algo que dice Ricardo de San Víctor a propósito de por qué nuestro Dios necesariamente es trinitario. O sea, ¿por qué tres personas? Él habla de el amor, que es perfecto. Dios es perfecto. Por lo tanto, dice, Dios no puede ser una sola persona, porque ¿a quién va a amar? Se amaría a sí mismo. Por lo tanto, hay egoísmo. No cabe la perfección. Dios no pueden ser dos personas, porque se amaría uno a otro. Y si es así, amor de posesión. Tampoco cabe la perfección. Entonces él ya justifica diciendo Dios son tres personas, en donde uno ama al otro por un tercero. El Padre ama al Hijo por el Espíritu. El Espíritu ama al Padre por el Hijo. Y hay un amor de donación. Entonces, en ese sentido, nosotros pienso que no podemos olvidarnos que Dios como tal no nos necesita, pero quiere necesitarnos. Dios, como tú lo dijiste hace rato, no es que nosotros tengamos que coquetearle para algo, simplemente agradarle con la fe. Entonces, en ese creo en Dios que es trinitario, creo en un Dios que no me necesita, pero quiere necesitarme. Y en ese querer necesitarme, pues me quiere completo. Lo que yo te he venido diciendo incluso hasta en mis terapias, ¿no? O sea, cómo configurar esta parte de ya la consagración diaconal con esa parte de lo que yo soy. Debe de haber una fusión, permíteme la expresión, ¿no? Entonces, en esa parte de saber, es verdad, creo en un Dios, le creo a Dios, le creo a un Dios que no me necesita, pero quiere necesitarme. Pero si me quiere necesitar con todo lo que soy, con mi historia, con mis sueños, mis ilusiones, pero me quiere completo. Y en la medida que yo lo voy necesitando, Él me sigue necesitando, pareciera cosas así, y a la vez, lo que tú también en alguna ocasión me decías en terapia, Él quiere hacernos grandes, pero no hay otro camino que el amor, porque en el fondo esa es su esencia, sí su propia existencia, pero la esencia de Dios más íntima, profunda, trinitaria, por así decirlo, es el amor. Entonces, aquí viene como lo chido de decir, qué maravilla creerle a un Dios que es trinitario, porque seguramente al ser hijos suyos, como tú bien lo dijiste, Él no tiene nietos, somos sus hijos, y los hijos casi siempre nos parecemos al papá, a la mamá, siempre. Entonces, la medida en cómo nos vamos a parecer a Dios es cómo estoy amando, pero a propósito. Si Dios es perfecto, no es una persona, no es egoísta, tampoco es un amor posesivo, sino es un amor de donación. Y en la medida que nosotros nos vamos entregando en el amor de donación, nos parecemos más a Él. Y aquí viene un dato quizás también curioso, en donde esa fe queda coronada, ahora sí que por todo lo que somos. Antes de que estuviéramos aquí al aire, cuando estábamos preparando este podcast, me gustó mucho la analogía que hacías entre la congruencia de alma, mente y cuerpo, esa triada, con un Dios trinitario. Entonces, Dios es perfectamente, valga la redundancia, perfecto, trinitario. Y hay una armonía perfecta en el amor, ¿no? Entonces, si nosotros somos venidos de Él, nuestra identidad se va develando en la medida que nos parecemos más a Él. Por lo tanto, no podemos dejar fuera la realidad del alma porque le está haciendo falta algo. Sí, decía sobre el amor, ¿no? Es otro gran tema, Chema.
otro gran tema. Aquí nos van a dar las horas. La palabra dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es amor. Entonces, bien lo has dicho, solo podemos llegar a Él y Él solo llega a nosotros a través del amor. Y el amor es entrega, el amor es renuncia, el amor es plenitud, o sea, no nos alcanza la vida para hablar sobre el amor. Sí. Y en el caso de un Dios trinitario, hizo una donación citándote, ¿verdad? Tus palabras, en Cristo, en Jesucristo. O sea, se hizo carne a sí mismo para materializarse y poder empatizar con nosotros, ¿verdad? Y es esta encarnación, digámoslo así, que nos permite llegar al Padre. Es a través de Jesús que llegamos al Padre. Y esta venida de Él, esta entrega de Él, nos hace aceptos en Él. Esa es una donación, esa es la entrega, ese es el amor, es un amor que no nos va a alcanzar la vida para entenderlo. Lo podemos mencionar como un discurso, ¿verdad? Pero lo vamos viviendo en el día a día. Esta parte de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Porque somos hijos de Él y nos parecemos a Él. Nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo mente, que es alma, cuerpo, alma y espíritu. Sí. En un solo envase, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y yo trabajo mucho con las triadas de diferentes maneras, ¿no? En las relaciones entre padres e hijos hay una triada. La relación del ser humano con Dios es una triada. La psique es una triada. Es el yo o la mente, es el super yo, que viene siendo de alguna manera el espíritu, ¿verdad? Es la parte moral, son los valores, los principios, la fe. Y es el ello que representa el cuerpo o las necesidades, ¿verdad? Ojalá pudiéramos esquematizarlo aquí, ¿verdad? No solamente audible, porque una vez que lo esquematizamos queda muy claro. Casi que nos prestan la pizarra, ¿no? Aquella del tiempo. Que somos espíritu y alma y cuerpo. Entonces, en esta triada, en esta creación de Dios, también nos da sentido, ¿verdad? En lo espiritual. La parte espiritual es la más compleja, Chema. Muy compleja, o sea, puedes estudiar toda tu vida teología y no la vamos a discernir, no la vamos a agotar, o sea, es inmensurable, o sea, no tiene medición, no hay un métrico que pueda medir, no hay un tabulador que pueda medir la vida espiritual. Muchas veces me he preguntado, ya sabes que tiendo a la reflexión o a la locura, diría mi papá, a filosofar un poco, y decía, ¿cómo le hizo Dios? Sobre todo cuando voy en un avión, digo, ¿cómo le hizo Dios para meter un alma tan grande en un cuerpo tan chiquito? O sea, pensaba en el apóstol Pablo, ¿no? En San Pablo. O sea, decía, él siempre estaba insistiendo, ¿verdad? En la parte espiritual, siempre estaba insistiendo. Ustedes, hermanos que son espirituales, guíen a los hermanos que no son espirituales. O sea, siempre estaba insistiendo en la vida espiritual. Entonces, yo pienso en los grandes personajes, no creas que hago la reflexión sobre mí, hago la reflexión sobre los grandes personajes. Digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hizo Dios para meter algo tan grande, tan inmedible como es el espíritu en un cuerpo tan chiquitititito, ¿no? Es inentendible y es parte de la fe. Porque la fe es aquello que no vemos, ¿verdad? ¿Cómo dice San Pablo? Es la realidad. Es la convicción de lo... esperar aquello que no veo, exactamente. de creer aquello que es la no convicción veo. de lo que no vemos y la certeza de lo que creemos. Entonces, en esta parte es eso, ¿no? De que hay cosas que no pueden ser entendidas con la mente, que solamente las discierne el espíritu y no las podemos decodificar con palabras. Es como esta parte que en alguna ocasión compartía, no sé si contigo, pero decía, ¿cómo pueden negar que hay un espíritu en ti? ¿Cómo pueden negar que hay un espíritu si cuando alguien te está viendo, volteas?
¿cómo lo puedes probar? ¿Sabes? Claro. O sea, ¿cómo puedes probar que alguien te está viendo y estás dentro de la muchedumbre? Dentro de la muchedumbre, en un concierto donde estés, en misa donde estés, y tú sientes que alguien te está viendo, volteas con la persona que te está viendo y retira la mirada, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo lo puedes probar? ¿Cómo lo puedes probar? Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la fe es esa convicción de lo que se espera, esa convicción de lo que se cree, que sabemos que va a llegar, como nuestra fe de que el Señor vendrá de nuevo, ¿verdad? Y que tendremos una nueva vida. Entonces, en esta parte que tú me pides de cómo caminar hacia la congruencia, cómo ser íntegros, te decía, sí, ¿no? Y entendiendo que la integridad no vista desde un punto de vista moral, sí, ni de valores, ni religioso, sino viéndola desde un punto de vista psicológico. Y la congruencia, o para mí la salud emocional o mental, es el sentir, pensar y actuar congruentemente. O sea, que mi espíritu esté alineado con mi mente. Mente y alma es lo mismo. Sí. Psic es mente en el latín. Psicología es psic, que viene de mente o alma. Alma y mente es lo mismo. Y logía, que es tratado o estudio de la mente. Entonces, en esta congruencia del sentir, pensar y actuar, cuando nuestro espíritu está alineado a nuestra mente, que es donde traducimos, ¿verdad? La creación de Dios, donde traducimos su evangelio, donde traducimos racionalmente. Una vez que leemos la palabra, una vez que leemos las escrituras, lo entendemos en una parte, Chema, que es la parte, digámoslo así, psicológica o mental. Pero después viene el discernimiento, y solo lo puedes discernir a través del espíritu, y luego lo vives en la carne, ¿verdad? Y entonces, cuando hay esta dicotomía, esta diserción, esta división de incongruencia, de que una cosa digo, o sea, voy y me confieso, comulgo, y luego vuelvo y a pecar en lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos en eso? Sí. Okay. Digo, a todos nos pasa. Sí, claro. Porque todos vivimos de manera incongruente, pero cuando entendemos que la única forma de agradar a Dios es a través de la fe, entonces tratamos de vivir en esta sincronicidad que nos da el sentir, pensar y actuar, y que lo que nos está hablando Dios, porque sí sabemos cuando nos habla Dios. Sí. Y San Pablo decía, ¿por qué aquello que quiero hacer no hago? Y luchaba con su carne. Es una lucha que tenemos permanente. Pero en la medida que nos conocemos, Chema, que conocemos cómo nos creó Dios, cómo nos hizo, cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras aptitudes. Y en la medida que lo conocemos a Él, nos conocemos a nosotros, porque somos sus hijos, sí, ¿verdad? Y entonces vamos a discernir sobre el espíritu, vamos a entender una palabra, vamos a entender una doctrina, y la vamos a llevar a la práctica a través de este vehículo que es el cuerpo. ¿Sabes? Ahí en las preguntas que te hicieron, te decía alguien, ¿verdad? Que entonces, ¿qué onda con el alcohol? ¿O cómo decía? Sí. Es que abrí, bueno, para ponernos en contexto, abrí como la oportunidad, ¿no? Mañana teníamos grabación con la doctora Ivonne, entonces dije el tema y alguien preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué onda? Si me gustan a mí mis alcoholitos o el tabaquito, etcétera, ¿cómo integrar como esta parte para estar en esa armonía o en esa cordura, ¿no? Creo que la medición no es un tabulador general, sino de sí mismo, ¿verdad? Alguien por ahí alguna vez dijo, ¿con qué motivación bebes? ¿Para embrutecerte o para alegrarte? Y en las bodas de Canaán el vino se multiplicó porque había alegría. Y es una analogía, ¿verdad? De las bodas del Cordero con la iglesia. Sí. Es una analogía. Entonces, también es la misma analogía del grial sagrado, es la misma analogía de muchas otras cosas de liturgia cristiana. Sí. Entonces, digámoslo así, ¿verdad? O sea, ¿con qué motivación lo haces? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es tu tabulador en donde ya la razón se ve mermada? Y entonces ya ahí ya no hay congruencia, Chema, porque entonces no estás cuidando tu cuerpo, no estás cuidando tu mente, y entonces pierdes el control de ti mismo y lo entregas a otros. Y Dios te va a pedir cuentas a ti de lo que hiciste con tu cuerpo
¿verdad? Que es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando digo, ay Dios, aquí vive el Espíritu Santo, ay, tengo que bajar de peso. Ya le queda muy grande. Y anda el Espíritu para allá. Entonces, si entendiéramos esta parte, ¿no? Que no se trata de vanidad, sino de autocuidado. Sí. No se trata de una cosa banal, sino de entender que también a través del cuerpo le voy a dar la honra y la gloria al Espíritu Santo. Entonces lo cuidaría un poco más, ¿no? En alguna ocasión me comentaban, ¿verdad? En una plática, decir, pero pues es más grave tomar, así me lo dijeron, ¿no? Sí. Es más grave tomar coca que tomar alcohol, ¿no? Entonces casi se me cae el ojo como resorte, ¿no? ¿Sabes? Es lo mismo, es la misma motivación. O sea, ¿con qué motivación lo haces? Si tú sabes que tienes un daño, por ejemplo, si un diabético toma coca, pues claro, podemos equipararlo al mismo daño que le podría hacer una copa de vino a un alcohólico que su hígado ya está dañado. Entonces, no vamos en masa a medir la relación que tenemos con Dios. Es absolutamente personal. Y en alguna ocasión te comentaba, ¿verdad? Que todas las relaciones son binominales. No vamos en grupo, ni vamos en equipo, ni vamos en pareja. O sea, la relación que yo tengo contigo es binominal. Sí. La relación que yo tengo con mi hijo es binominal. La relación que yo tengo con mi esposo es binominal. La relación que tengo con Dios es binominal. Y me puedo relacionar con Él a través de Jesús. Y puedo sentir el Espíritu, porque Él al irse, me gustó mucho lo que dijiste sobre la donación, porque Él al irse, al ascender al cielo, dejó como consolador al Espíritu Santo. O sea, tuvimos una donación de parte del Padre, que fue Jesucristo, su Hijo. Pero también cuando Él se fue, tuvimos otra donación de parte de Él, que fue el Espíritu Santo que mora entre nosotros. Y entonces cuando dices mora, oye, vive entre nosotros. Yo le decía a mi hijo cuando aprendió a manejar, hijo, arriba de los 100 kilómetros se baja el Espíritu Santo. Todos los seminaristas, padres y eso, creo que lo tenemos que tener en cuenta. Dice, no, mamá, es que él es muy veloz, él va aquí, no le gusta la velocidad. Schumacher. Entonces, es esta parte, Chema, que si pudiéramos entenderlo, ¿no? Qué maravilla, pero podemos caminar hacia, ¿verdad? Dice la palabra que Él no ha terminado su obra en nosotros, sino que la perfecciona hasta el día de su regreso. Y entonces a veces los pacientes me dicen, doctora, ¿cuándo me va a dar de alta? Yo, cuando seas congruente. O sea, nunca. Sí. No es cierto. ¿Cuándo va a dar de alta? ¿Vas a ir a Alemania y me vas a llevar o qué? Vámonos, Chema. Vámonos. Allá hace falta muchas iglesias y mucha fe. Han convertido las parroquias y las catedrales en museos. Y es triste, pero bueno, yo espero que venga una nueva oportunidad, una nueva tierra y un nuevo cielo. Te digo que tengo fe bestial. Una nueva primavera. Bueno, pues casi por cuestiones de tiempo tenemos que ir concluyendo este episodio, pero sí me gustaría tal cual que quedara muy, muy claro que para relacionarnos con Jesús hay muchas vías, por supuesto, pero la más sencilla es la oración totalmente personal, tal cual, ¿no? Porque luego alguien dice, Dios está a la distancia de la propia oración. Y a lo mejor y muchas de las veces no sabemos ni qué rezar, ni qué decirle por la parte de las carreras, el trabajo, los que estudian, los que tienen que salir corriendo, tomar el camión e irse a lo que dije, ¿no? Su trabajo, su universidad, etcétera. Y para mí es una oración muy sencilla, pero muy concreta, que dice bastante, y esta me la enseñó el padre Darío Betancourt, que ya está en el cielo. Bien. Dice, simplemente cuando no sepas qué decirle a Jesús, lo único que te sugiero es que vayas al sagrario y le digas, Jesús, aquí estoy. Disposición. Dice, y ese aquí estoy, primero entras tal cual con esa disposición, pero en ese aquí estoy con todo lo que tú eres. Tus sueños, tus anhelos, tus miedos, tus frustraciones, todo lo que tú eres. Y simplemente le estás diciendo, aquí estoy. Y Él va a hacer lo que le toca. Tú estás ahí a sus pies diciéndole, ahí en el sagrario, aquí estoy.
Es una relación que para mí es muy profunda, aunque es muy corta y quizás muy evidente, o muy seca o simple de palabra, pero que para mí significa mucho. Ir al sagrario y simplemente decirle, Jesús, aquí estoy. Y le podemos añadir, que te conozca, que me conozca, para darle un sentido nuevo a mi vida y para saber cuál es el fin último de mi existencia. Y termino con esto que también tú me lo has dicho en terapia, no solamente a mí, sino seguro también a tus pacientes, en donde nos has dicho que la salud emocional no es un logro, sino un camino que hay que seguir recorriendo. Y en el tema de la fe es lo mismo. Sí. Porque pedimos el pan de cada día, no para el pan de una semana, de un mes. Entonces, todos los días hay algo nuevo que la gracia de Dios tiene que hacer en nosotros. Hay algo nuevo que Él como Espíritu que hace nuevas. Todas las cosas tienen que renovar en nosotros. Por eso, a ti que nos estás escuchando y que ojalá hayas llegado hasta acá con nosotros en este podcast, tal cual, todos los días relacionarnos más con Dios, como tú lo dijiste, porque todas las relaciones son binominales. Ya no se trata de lo que me han dicho que es Dios, es y yo qué digo. Y por eso me encanta terminar con esta parte del Evangelio en donde dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no es qué te dijeron, tú qué dices de mí. Y esa respuesta brota de esa relación entre Él y yo, entre Dios y yo. Por eso terminamos este podcast diciéndole así tal cual a Jesús, Jesús, aquí estoy. Pues muchas gracias, hasta la próxima, doctor Ivonne, muchísimas gracias. Gracias a ti, no Chema. No se te olviden las redes sociales de la Clínica Rosati, @Clínica Rosati, en Facebook también. También Clínica Rosati. Y nuestras redes sociales aquí en el seminario, Instagram, @seminario.guadalajara, y en Facebook, tanto en YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. Muchísimas gracias y hasta la próxima.